¿Cómo está? ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que estén muy bien, que estén saludables, que tengan una salud excelente. Vamos a continuar con la medicina, con el cáncer, trastornos y soluciones en este audiolibro que pues se los dedico a todos aquellos, no solamente los que estudian de medicina, los que quieren, los doctores que quieren refrescar algunos conceptos médicos, pero sobre todo a ustedes, la gente en general, aquella que es probable que se enferme en un momento dado y que antes de ir con el médico, si no hay necesidad, pues enterarse de qué les pasa. O cuando el médico los atienda, les va a decir, ustedes tienen, este es el trastorno. Ah, bueno, déjame ver, ¿no? ¿Qué debo hacer? Perfecto. Entonces, ustedes que tengan la oportunidad de tener un punto de vista médico, como investigador de ciencias médicas que soy, decirles a ustedes, tu problema es este, y tú tienes también la posibilidad de curarlo así, o te tienen que hacerte diferente tipo de exámenes, etcétera, ¿no? Ya saben muchos de ustedes. Bueno, espero que les agrade. Hoy vamos a trabajar algo que es muy difícil para una sociedad mundial, las cosas de las drogas. Entonces, bueno, vamos a empezar con una que es muy clásica y que es muy lastimadora, sobre todo que a la larga, pues les puede terminar en la muerte también. Pero, ¿de qué se trata? El alcohol. Ya les he mencionado, no beban alcohol en demasía. ¿De acuerdo? Se trata el trastorno, un alcohol con delirium tremens. Delirium tremens. Esto que estoy practicando, básicamente, es una forma grave de la abstinencia alcohólica, que involucra cambios del sistema nervioso o mortal, repentinos e intensos. Salvar la vida de una persona, aliviar los síntomas, es bastante complicado, ¿no? No sé, puede caerse en la demencia, no sé, en prevenir complicaciones. Bueno, vamos a profundizar en esto. Número uno, lo que es importante, ¿no? Se produce un traumatismo craneal. Se va a producir una infección o enfermedad en personas con antecedentes de alto consumo de alcohol o que tienen el hábito de alcohol o alcoholismo durante más de 10 años. Eso es lo que puede producir es el alcohol con delirium tremens. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas en este caso? ¿De acuerdo? Primero, temblores corporales, cambios del estado mental, agitación, irritabilidad, confusión, desorientación, disminución del periodo de atención, sueño profundo, que persiste, por ejemplo, durante un día o más. También les puede producir delirio, excitación, miedo, alucinaciones, o sea, ver o sentir cosas que no existen, por supuesto, ¿no? También a un alcohólico, ya en un grado muy alto, lo que les va a producir es un incremento de la actividad, rápidos cambios en el estado de ánimo, inquietud, excitación, sensibilidad a la luz, los sonidos al tacto, estupor, por ejemplo, somnolencia, fatiga. Suele ocurrir después de síntomas agudos, o sea, graves. Luego, también les va a experimentar, no sé, convulsiones. O sea, sobre todo son más comunes, por ejemplo, durante las primeras 12 o 48 horas. Después del último trago. Bueno, son por ejemplo, más comunes en personas con complicaciones previas por abstinencia alcohólica. Usualmente, por ejemplo, con convulsiones tonicoclónicas.
generalizadas. También síntomas de abstinencia alcohólica que les va a producir ¿qué? Ansiedad, depresión, dificultad para pensar con claridad, fatiga, alteración o nerviosismo. También una sensación de temblor, dolor de cabeza, general, en términos generales, pulsátil, insomnio también, o sea, una dificultad de conciliar el sueño y permanecer dormido, o estás divirtiendo en otras cosas, por ejemplo, ¿no? Una sensación, por ejemplo, les digo un temblor, dolor de cabeza general, pulsátil, insomnio. Por ejemplo, una dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido. Otra cosa es irritabilidad o excitabilidad, inapetencia, náuseas, piel pálida, palpitaciones, una sensación de percibir los latidos cardíacos, por ejemplo. Otra cosa, cambios emocionales. Rápido, sudoración, en especial en la cara o en las palmas de las manos. Puede presentarse también vómitos. Otros síntomas se pueden presentar, por ejemplo, con dolor torácico, el tórax, ¿de acuerdo? Fiebre, dolor estomacal también. Mire, hay que hacer pruebas para decir, está en un caso grave, ¿no? Primero, una sudoración profusa, un incremento del reflejo de sobresalto, latidos cardíacos irregulares, problemas en el movimiento de los músculos oculares, un nivel de magnesio en la sangre, por ejemplo, nivel de fósforo en la sangre también. Mire, se tienen que hacer un grupo de pruebas metabólicas completamente, para tener hasta qué grado está el problema. Sobre todo los músculos, los músculos rápidos, sobre todo. Luego, medir el nivel de magnesio en la sangre. Número 2. Un sin nivel también de fósforo en la sangre. Miren, también un grupo de pruebas metabólicas completas. También se le va a dar un examen, por ejemplo, electrocardiograma, una electrocardiografía, una electroencefalografía, también un examen toxicológico. Miren, y si llegan al momento a la hospitalización, entonces los resultados del análisis bioquímico de la sangre, también como los niveles de electrolitos, también niveles de líquidos en el cuerpo, signos vitales, la temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y también la presión arterial. También se puede presentar en un momento dado convulsiones y arritmias cardíacas. ¿Qué hay que hacer en esto? De inmediato hay que atacar esto. Yo normalmente pienso que podría ser anticonvulsivos, o como el fenobarbital, por ejemplo, ¿no? Después depresores del sistema nervioso central, como diazepam o lorazepam, que son básicamente sedantes, básicamente. El delirium tremens es grave. Y les voy a ser sincero, y entiéndanlo bien. Cuando tienen ese tipo de síntomas, es potencialmente mortal. ¿Y por qué es así? Yo en un momento dado, en otro momento dado, ¿qué va a pasar con un alcohólico que ha llegado a ese plan? Que es muy delicado y sobre todo delicado para la salud de su organismo, ¿no? O sea, el tratamiento para el alcoholismo básicamente es una lactexona, sobre todo naltrexona, o también un acamprosato, o Campral, el medicamento se llama Campral. También, no sé, un disulfiram, también es de antaponuses, antabuse, esa es la marca del medicamento. Bueno, vamos a pasar, porque el alcohol es una droga, definitivamente, como el cigarro, bueno,
Vamos a ver, a tomar en cuenta otro que para mí es droga, para mí es la marihuana, que es muy común, la marihuana, ¿de acuerdo? Muchos dicen que no es cierto, que es muy bueno, que favorece y todo eso, pero en realidad tiene ciertas consecuencias. Miren, les voy a comentar. La marihuana es una mezcla de hojas secas, flores, tallos y semillas del cáñamo. Cannabis sativa, la planta contiene una sustancia química que altera la mente llamada delta sustancia. Una delta sustancia química que altera la mente llamada delta bueno, les voy a decir, una delta tetrahidrocannabinol, THS, se menciona en la medicina. Y otros compuestos relacionados a por ejemplo, miren, la marihuana tiene efectos en el cerebro a corto y largo plazo. Cuando una persona fuma marihuana, el THC pasa rápidamente a los pulmones, ¿de acuerdo? Al torrente sanguíneo. La sangre transporta este químico al cerebro y a otros órganos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando la persona come o bebe alimentos con THC, el cuerpo se demora más de absorberlo. En este caso, por ejemplo, los efectos se pueden empezar a sentir en los 30 minutos más o menos, o en una hora. Más tarde, después de ingerirlo, ¿de acuerdo? La marihuana produce una reacción excesiva en las partes del cerebro que tienen dos receptores. Esta reacción es la que causa el sentirse dopado, por ejemplo. Entonces, en todos sus efectos están percepciones alteradas. Por ejemplo, ver colores, no sé, más brillantes, por así decirlo. Tener una percepción alterada del tiempo, cambios en el sentido del ánimo, una falta de coordinación motriz, dificultad al pensar o resolver problemas, o sea, problemas con la memoria, efectos, por ejemplo, a largos plazos. La marihuana también afecta el desarrollo cerebral. Cuando las personas empiezan a usar marihuana durante, no sé, la adolescencia, la droga puede reducir las facultades mentales para pensar, memorizar y ¿qué? Memorizar y aprender. Y afectar, pues, sobre todo, como el cerebro construye ciertas conexiones entre las diferentes partes del cerebro que son necesarias para llevar a cabo estas funciones. Los efectos de la marihuana en estas funciones pueden durar mucho tiempo o incluso pueden ser permanentes. Bueno, no les puedo aumentar mucho lo que es la marihuana, pero ya les comenté algo médicamente y lo que pasa en el cuerpo y lo que pasa en la mente de quien consume marihuana. Ok, otra marihuana, otra droga que es útil en muchos sentidos, pero no para divertirse. Les voy a decir la cocaína, que es común en todo esto. La cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. La cocaína ha sido llamada la droga de los años 89, más o menos, por su gran popularidad y uso extendido en esas décadas, por ejemplo, en los 80s y 90s, por ejemplo, ¿no? La cocaína usualmente se vende en la calle en forma de un polvo blanco, fino y cristalino que se conoce en español como la coca, la nieve, la dama blanca o el talco, por ejemplo. Algunos de los nombres en inglés, por ejemplo, Cook, Now, Flake and Blow, por ejemplo, ¿no? Miren, los traficantes generalmente mezclan la cocaína con otras sustancias inertes. O sea, tales como, no sé, con la maicena, no, puede ser que no sea una cocaína pura, porque la van a combinar con maicena, por ejemplo, ¿no? Mire, también inclusive qué talco, imagínense nada más, o el azúcar, o con ciertas drogas activas, por ejemplo la procaína, o sea, es una anestesia local en composición química parecida.
Otros, y también otros estimulantes, por ejemplo, las anfetaminas, por ejemplo. Algunos consumidores combinan la cocaína, por ejemplo, con la heroína, en lo que suelen llamar un speedball, ¿ok? En español también se conoce como revuelto, rebujo, rebujo, en francés, o café con leche también, ¿no? Bueno, el consumo, entiéndanlo así. Yo respeto mucho a aquellos que están tomando droga. Eso es su decisión. Nadie les obliga a consumir drogas. A los que lo promueven son los que narcotraficantes o a la gente, los que se dedican al negocio de la droga. Ellos normalmente esos casi no aprovechan esa droga, ¿eh? No, la venden. Es un negocio, un gran negocio inclusive, ¿no? Entonces, yo les voy a decir una cosa. Yo digo a los gobiernos, hay gente que, sobre todo los niños, olvídense, ¿eh? Sino ya al adulto, al joven, todo eso, entenderle de qué va a pasar. Y si al final de todo, pues decidieron, pues ni modo, es que a utilizar todo eso pero que sepan dónde van a quedar. Por eso yo les voy a explicar médicamente lo que hacen este tipo de drogas a los organismos, al cerebro humano. Y ustedes son los que deciden. Si deciden que sí, bueno, van a ser más ricos a los narcos, a la gente que se dedica a vender eso. Y no, de modo, es una libertad impresionante. Bueno, miren, el consumo prolongado, pues, por ejemplo, de la cocaína, lleva a una cardiopatía debilitada, llevando al paciente a un infarto al miocardio. La recuperación al vicio de esta solo es a través de una atención y terapia psicológica. O sea, como con medicamentos que superen la adicción. Nada más, ¿eh? Es una decisión personal de cada uno hasta dónde quieren llegar con su cuerpo. Y si ustedes van a estimular esto, es su voluntad, ¿no? Bueno, está bien. Por ejemplo, otro tipo de droga que es pesada también, muy pesada, muy adictiva, es la heroína, ¿de acuerdo? Mira, la heroína me estoy hablando médicamente, ¿eh? Yo no, esto no es un sensor moral, no, esperen, son drogadictos y quién sabe qué, no, 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 no. Mi respeto para eso. Estoy hablando de las drogas que pueden inclusive pueden ser benefactores para un enfermo, de otras cosas, ¿no? De que tienen cáncer, o sea. Pero cuando estás normal y quieres sentir placer y tener sensaciones especiales, bueno, pues estás drogado porque te sientes bien en ese sentido. Miren, por ejemplo, la heroína. La heroína es un polvo blanco o marrón en una sustancia pegajosa negra. ¿De acuerdo? Es una droga opioide proveniente de la morfina, una sustancia natural en el capullo de la amapola o la adormidera asiática también. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué es lo que produce digamos, el consumo de heroína? Un abortos espontáneos, por ejemplo. Infecciones del corazón y muerte por sobredosis. Miren, las personas que se inyectan la droga también corren el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, incluyendo pues, el SIDA. Y eso, muchas personas se contagiaron de SIDA por eso. Y sobre todo la hepatitis. Ok. La adicción es una enfermedad compleja, pero tratable, que afecta el funcionamiento cerebral y el comportamiento. No existe, por ejemplo, un tratamiento único, por así decirlo, que sirva para todos. Las personas necesitan tener acceso rápido, por ejemplo, al tratamiento. El tratamiento eficaz abarca todas las necesidades del paciente, no solo el consumo de drogas. Continuar, por ejemplo, con el tratamiento durante, no sé, todo el tiempo que sea necesario, es un factor clave de todo esto. Mire, para tratar la adicción de los opioides,
se usa la metadona. Es clásico, la metadona, sobre todo. Dolorfine o Metadocel, más o menos es unas marcas de metadona. También la buprenorfina, también están, es un Subonoxel y el Subutex, también es una marca. El Preburfin o Subclade, por ejemplo. En Naltrexona, por ejemplo, está el Erivitrol. Miren, la metadona y la bufrenorfina. Mira, lo saben, el médico lo sabe. Digo, seguramente un médico normal seguramente trató el problema de la heroína, por ejemplo, ¿no? Bueno, ok, otra droga. Pues yo estoy hablando de las drogas, ¿eh? Y su consumo y sus efectos. Ok. La cafeína. ¿Cuáles son los efectos de la cafeína? Dicen, no, yo tomo mucho café y es riquísimo, pero es una droga. ¿Por qué? Mira, la cafeína puede considerarse una droga porque se trata de un alcaloide. Escuchen lo que escuchen. Es un alcaloide parecido al que posee la morfina. Los que producen café, si venden café, nunca se los van a decir para nada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que produce la cafeína? O sea, un café, tomarse uno, dos o cinco, sí, siete tazas de café al día, por así decirlo, ¿no? ¿Qué produce? Produce vasoconstricción, una vasoconstricción, ¿de acuerdo? Efectos a nivel de los sistemas cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. También se produce también una intoxicación, insomnio, nerviosismo, excitación, no sé, una cara rojiza, aumento de la diuresis y problemas gastrointestinales. También se puede producir una excitación, como les digo, una cara rojiza, aumento de la diuresis y problemas gastrointestinales, pero sobre todo también contracciones musculares involuntarias. También se puede producir desvaríos, arritmia cardíaca, agitaciones psicomotrices, pánico, inclusive como la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Puede producir eso, el café. La cafeína inhibe la fosfodiesterasis, ok, inhibe la fosfodiesterasis, lo sabe el médico. Sobre todo, esto es responsable de la desactivación de AMPC, o sea, un adenosínmonosfosfato cíclico, básicamente. El AMPE es un segundo mensajero, empleado en las rutas de la transducción de la señal de las células como respuesta de un estímulo externo o interno, como puede ser, por ejemplo, no sé, una hormona como el glucagón o la adrenalina, o no sé, una respuesta de regulación, una regulación postraduccional. Suele estar, por ejemplo, relacionando con la activación de proteína quinasas variadas en bacterias, ¿no? Es un regulador catabólico que controla la expresión de genes relacionados con ¿qué? Con la degradación de azúcares en función de la concentración de glucosa. Miren, el crecimiento de la tasa de AMPC, o sea, la adenosín monofosfato cíclico, que estoy hablando, ¿no? Intracelular, amplifica sus acciones de segundo mensajeros, lo que hace responsable de las principales consecuencias farmacológicas de la cafeína. Adicionalmente, actúa, por ejemplo, a nivel de los músculos esqueléticos, del flujo sanguíneo renal, la glucogenólisis y de los lipólisis, ¿de acuerdo? Que le pregunte al médico cuando ya lleguen bastante cafeinados, diga, doctor, ¿qué me está pasando? Explíqueme, ¿no? Bueno, mire, hay otras drogas que se utilizan, opiáceos, y también cuando esos opiáceos no están, o sea, cuando hay abstinencia en opioides. ¿Qué pasa con eso? Mire, los opiáceos o opioides son drogas que se usan para tratar el dolor. Cuidado.
El término narcótico se refiere, no sé, a cualquiera de los dos tipos de drogas. Primero, las drogas que causan dependencia son la codeína, la heroína, hidrocodona, o sea, el Vicodin, el hidromorfona, el dilayudid, por ejemplo, la metadona, meperidina, es el demerol, por ejemplo, ¿no? La morfina, oxicodona, el persoqueto, es uno de ellos. Miren la iniciación de la abstinencia, ¿cómo se produce? Tengo una iniciación de la abstinencia del droga. Miren, ¿qué les va a producir? ¿Cuáles son síntomas que les van a producir cuando están ya muy acostumbrados a drogarse? ¿Cómo? Agitación, ansiedad, dolores musculares, aumento del lagrimeo, insomnio, rinorrea, sudoración, bostezos, por ejemplo. O sea, para después el drogadicto experimentar, por ejemplo, cólicos abdominales, diarrea, pupilas dilatadas, piel de gallina, por así decirlo, náuseas. Otra cosa, vómitos que se presentan después de las 12 horas posteriores al último consumo de heroína y dentro de las 30 horas después de la última exposición a la metadona, por así decirlo. Los exámenes que tienen que hacerles a un drogadicto o a alguien que consume drogas, por decirlo, una química sanguínea, de acuerdo, una química sanguínea y pruebas de la función hepática, como el CHEM 20, CHEM 20, CSKHC, ¿de acuerdo? Radiografías del tórax, número 1. Luego, electrocardiograma, no sé, pruebas para la hepatitis C, sobre todo el VIH y tuberculosis, por supuesto. ¿Sabe por qué? Ya que muchas personas que consumen, por ejemplo, opiáceos en exceso, o sea, también, esto que es de exceso, también tienen otros tipos de enfermedades también, exactamente. Entonces, en la casa del paciente, por así decirlo, usando medicinas y un síntoma de apoyo fuerte, llevándose, por ejemplo, al cabo muy lentamente. Por ejemplo, utilizar instalaciones preparadas para qué? Para ayudar a las personas con la desintoxicación. En un hospital normal, si los síntomas son graves, los medicamentos, por ejemplo, la metadona, la bufrenorfina o Subutex, también otra cosa, la clonidina también, la naltrexona es otra, pues que esos que les estoy diciendo pueden ayudar, pues no sé, a una recaída. Lo que hay que tener mucho cuidado es para no llegar a una recaída, es muy difícil. Y otras medicinas, por ejemplo, para controlar efectos como, no sé, el vómito y la diarrea, y otras que ayudan a dormir. Además, por supuesto, un tratamiento a largo plazo de recuperación. Bueno, vamos a otro trastorno que está conectado a esto, es la drogadicción. ¿Cuáles son los primeros? Vamos a hacer una cosa. Los primeros auxilios en caso de drogadicción. ¿Qué creo que hay que hacer? O sea, los primeros auxilios en caso de drogadicción. En el uso de drogas es un uso excesivo o equivocado de cualquier droga o medicamento, incluyendo el alcohol, inclusive el alcohol. Miren, una sobredosis de narcóticos puede producir somnolencia, sueños, una respiración lenta e incluso pérdida del conocimiento. Las anfetaminas producen, por ejemplo, excitación, aumentan el ritmo cardíaco y la respiración rápida. Mientras que los sedantes hacen justamente lo opuesto de esto. Las drogas que alteran la mente se denominan, no sé, alucinógenos, incluyendo la LSD, el PSP o fencicliniza, un polvo de ángel, o sea, le llama polvo de ángel, y otras drogas psicoactivas. El uso de estas drogas puede producir, no sé, paranoia, por aquí. Paranoia, enunciaciones, comportamiento agresivo
o retraimiento social extremo, por así decirlo. Las drogas de cannabis, o sea, la marihuana, como la marihuana, pueden causar relajación, fíjense, relajación, trastorno en las destrezas motoras y aumento del apetito. Miren, se puede presentar un tamaño anormal, por ejemplo, las pupilas o pupilas que no se dilatan, por así decirlo. Cuando se exponen a la luz, agitación, convulsiones, temblores, comportamientos, o sea, de síntomas, comportamientos delirante o paranoico, alucinaciones, dificultad respiratoria, somnolencia, coma, náuseas, y vómitos también, un tambaleo o marcha inestable, una sudoración o piel extremadamente seca y caliente, ¿de acuerdo? Además, un comportamiento violento o agresivo, inclusive con el problema de presenciar la muerte. Miren, después de acudir a un especialista, tienen que ir con un especialista. Actuar de inmediato examinando las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona inicial, la reanimación. O sea, la respiración y la circulación de la persona inicial, la reanimación, es la reanimación cardiovascular si es necesario. Si está inconsciente pero respirando, colocar a la persona con cuidado en posición de recuperación, haciendo rodar a la persona hacia su lado, ¿de acuerdo? Doblar, por ejemplo, la pierna hacia arriba para que la cadera y la rodilla estén en el ángulo recto, ¿de acuerdo? Suavemente, gire la cabeza hacia atrás para mantener las vías respiratorias abiertas. Es muy importante. Si la persona está consciente, entonces aflojar sus ropas, mantenerlo caliente y brindarle confianza. A él y a ella, ¿eh? Que desgraciadamente está mirando mujeres, les pasa esto. Mire, traten de mantenerlo calmado, más que nada. Si se sospecha de una sobredosis, traten de evitar que la persona consuma más droga e inmediatamente llamarle a un médico, alguien que lo pueda atender, ¿no? Mire, por ejemplo, hay drogas, es otro trastorno, las drogas en el uso de, por ejemplo, de anfetaminas. Anfetaminas. Las anfetaminas son drogas, las anfetaminas son drogas. Los tipos que de estos son la anfetamina, no sé, el whey, el loose, el speed, elevadores, el whiz, hay muchos, ¿eh? Estoy recordando dónde están unas que puedan ser plausible. La dexotranfetamina, por ejemplo, dextroanfetamina. Es un medicamento para el terreno, para el trastorno, para el déficit de atención, o sea, por hiperactividad usada legalmente, ¿no? También otra cosa es el Lexis, el Kettle Speed, Pills, elevadores, ¿no? Elevadores. Otra que se llama una belleza negra, cuando se combina con anfetaminas, básicamente, ¿no? Otra es la mentafetamina, una forma de cristal sólido. La base es base de cristal, de medfat, vidrio, hielo, meta, spirit, whisk, pure, watts, son números, ¿no? La metafetamina en forma líquida, por ejemplo, la sangre de leopardo, rojo, líquido, no sé, sangre de buey, speed rojo. Las presentaciones es en pastillas y cápsulas, ¿de acuerdo? En polvo y pasta, cristal líquido. Su uso, por ejemplo, son tragadas, frontadas frontadas contra las encías, inhaladas, no sé, por la nariz, también aspiradas. Es, por ejemplo, inyectadas también, inyectadas en una vena, o sea, disparadas, así se dice, ¿no? Mire, los efectos, el rush, comienzan de inmediato. Son intensos y duran algunos minutos. Inhaladas, los efectos es la sensación de ligereza. Tardan de 3 y 5 minutos.
Son menos intensos, pero cuando se fuma o se inyecta y duran de 15 a 30 minutos, dura de 15 a 30 minutos. Si se inyecta, imagínense nada más. Ahora, tomadas por vía oral, los efectos, o sea, la sensación de ligereza que estoy diciendo, tarda, por ejemplo, entre 15 a 20 minutos y duran más que fumadas, inyectadas o inhaladas según la cantidad de ingerida. Mire, ¿qué es lo que produce a todo esto? Pues no sé, lo que va a producirse como síntomas, pues es una alegría con euforia, flash o rush, como disminución de las inhibiciones. Es como para decirlo, estar ebrio, por así decirlo. La sensación de lo que los pensamientos son extremadamente claros, sensación de estar más en control seguro de sí mismo, ganas de convivir y hablar con la gente, aumento de energía, disminución de apetito, por ejemplo, y pérdida de peso. Problemas, por ejemplo, también cardíacos, como frecuencia cardíaca acelerada, latidos irregulares y aumento en la presión sanguínea. Otra cosa, la temperatura corporal es alta, por ejemplo, y el enrojecimiento de la piel. También se presenta una pérdida de memoria y dificultad para pensar claramente. Son problemas que también se presentan problemas emocionales, ¿de acuerdo? Problemas emocionales y con el estado de ánimo como puede ser, no sé, un comportamiento agresivo o violento, inquietud, temblores, úlceras en la piel, no sé, problemas para dormir inclusive, deterioro de los dientes, con una alta probabilidad de contraer ¿qué? El VIH o SIDA. Y además pueden también, digamos, obtener una hepatitis C y C. Aunque puede adquirirse, por supuesto, adicción, es importante considerar que el tratamiento comienza a reconocer el problema, si existe. Primero, reconocer que tiene un problema, ¿no? Una vez que decide hacer algo acerca de su consumo de drogas, el siguiente paso es que pues, buscar ayuda y apoyo. Nada más. Ok, que se ayuden a sí mismos, porque entre drogadictos, solo sí que cada quien, porque que consuman, pues ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, mire, eh, ¿qué pasa con las drogas en el uso de la cocaína? La cocaína. La cocaína se fabrica con las hojas de la planta de coca, ¿de acuerdo? Los usos son estos. Inhalándola, ¿a qué? A través de la nariz, básicamente, ¿no? Lo saben los drogadictos y los que venden eso, definitivamente. Si no lo sabes, se los enseñan. Por ejemplo, miren, la cocaína, no, sí, la cocaína, básicamente, el uso de la cocaína, lo que pasa con eso es que se disuelve en agua y lo inyecta en una vena, o sea, dispararse, por así decirlo. Mezclándola con heroína o inyectándolo a la vena, mencionándolo así como un spirit balling, un chute, por así decirlo. Fumándola, este tipo de cocaína es conocido como base libre o crack. Los nombres callejeros de la cocaína incluyen, por ejemplo, coca, nieve, copo, coplexé, rayas, perico, farle. La cocaína es un poderoso estimulante, definitivamente. Estas sustancias hacen que los mensajes entre su cerebro y su cuerpo se muevan mucho más rápidamente. ¿Qué es lo que les va a producir? ¿Cuáles son los síntomas que van a producir? Los que no, pues, no consumen esto, los que ya saben de qué va a producir, pero los que se quieren hacer, se quieren atrever a probar esta cocaína, les va a producir una alegría y menos inhibición. O sea, algo parecido a estar ebrio, por así decirlo, ¿no? Sentir que los pensamientos son extremadamente claros, sentirse en control y confiado, querer convivir y hablar con la gente, no sé, por el aumento de energía. ¿Cuáles son los efectos de todo esto? Fumada, los efectos comienzan de inmediato y son intensos con una duración entre 5 y 10 minutos. Inyectada en la vena, los efectos
comienzan luego de 15 a 30 segundos y duran de 20 a 60 minutos. Inhalada, por ejemplo, los efectos comienzan luego de 3 a 5 minutos. Son menos intensos, por supuesto, que al fumarla o inyectarla, por supuesto. Duran, no sé, unos 15 o 30 minutos de placer y de goce en ese sentido, ¿no? Miren, la cocaína puede dañar su cuerpo de muchas maneras. O sea, que pueden llevar a problemas de salud, por ejemplo, como disminución del apetito y pérdida de peso, problemas cardíacos como una frecuencia cardíaca acelerada, latidos irregulares y aumento de la presión arterial, surgiendo, por ejemplo, una miocardiopatía debilitada, una miocardiopatía, ya se lo usaron mucho tiempo, una miocardiopatía debilitada o hipertrófica también. Les va a producir médicamente una temperatura corporal alta y enrojecimiento de la piel, una pérdida de la memoria y problemas para pensar claramente. También les va a producir problemas emocionales y del estado de ánimo. ¿Cómo qué? Pues como comportamiento agresivo, ¿de acuerdo? Y violento. Inquietud, temblores, problemas para dormir, utilizar demasiada cocaína puede provocar una sobredosis. Esto se conoce como intoxicación con cocaína. Los síntomas pueden incluir pupilas dilatadas, sudoración, temblores, cocaína, temblores, confusión también, exactamente, y muerte, y sobre todo una muerte repentina, fíjese, una muerte repentina por un infarto al miocardio. Es importante esto. Yo les hablo, por ejemplo, si ustedes empiezan a, no sé, cuando tienen ustedes un afecto cardíaco acelerado, una miocardiopatía debilitada y hipertrófica. O sea, que su médico se los explique, por favor. Entonces, miren, consumir cocaína puede llevar a qué? Pues a la adicción, básicamente. Los programas de tratamiento utilizan técnicas de modificación de comportamiento a través de consejería, con terapia conversional. El objetivo es, por ejemplo, ayudarle al paciente, al drogadicto, a entender sus comportamientos y el porqué de su uso de cocaína, básicamente. Yo se los digo como investigador de ciencias médicas, lo que es la verdad. No es todo placer y felicidad. Tiene sus consecuencias médicas. Por ejemplo, las drogas, por ejemplo, en el uso de la feniciclina, es otra droga, ¿eh? El uso de feniciclitina, que es el polvo de ángel, por ejemplo, ¿no? La feniciclina o PSP, por sus siglas en inglés, miren, es una droga ilegal. Primero, pues, es ilegal, que normalmente se presenta, no sé, como les digo, como un polvo blanco, básicamente. Un polvo blanco que se puede disolver en agua, en alcohol o agua también. Puede comprarse como polvo y como líquido. O sea, los usos que se dan en este caso es, por ejemplo, inhalado a través de la nariz, inyectado en una vena, también fumado, ingerido inclusive. Las reacciones son antinaturales, como si estuviera flotando y desconectado de la realidad, alegría, disminución de la inhibición, similar al efecto, por ejemplo, de estar ebrio por uso de alcohol, como si su pensamiento fuera extremadamente claro, como si tuviera fuerza sobrehumana sin temor a nada. Los efectos dañinos de esta droga son las dosis bajas a moderadas, pueden provocar adormecimiento en todo su cuerpo y pérdida, por ejemplo, de la coordinación. Las dosis grandes pueden provocar que se vuelva muy sospechoso y se confíe en los demás. Podría escuchar, por ejemplo, voces que no están ahí. En consecuencia, puede actuar de manera extraña o volverse agresivo y violento. Otros efectos dañinos son, por ejemplo, puede aumentar el ritmo cardíaco,
la presión arterial, la frecuencia respiratoria y ¿qué? La temperatura corporal. ¿De acuerdo? En dosis altas, el PCP puede tener un peligro efecto opuesto en otras funciones corporales. Dadas las propiedades para controlar el dolor, la analgésica del PSP, si se lesiona gravemente, podría no sentir dolor, simplemente. Usar PSP por un periodo prolongado puede causar pérdida de la memoria, problemas con el, no sé, con el pensamiento y problemas de la capacidad de hablar claramente, ¿de acuerdo? Como arrastrar palabras o tartamudear, por ejemplo. Pueden desarrollarse problemas del estado de ánimo, por ejemplo, como la depresión o la ansiedad. Esto puede llevar a intentos de suicidio. Sí se presenta la posibilidad de suicidarse, ¿no? O sea, una dosis ya muy grande, normalmente ingerida sobre todo por vía oral, puede provocar insuficiencia renal, arritmias cardíacas, rigidez muscular, convulsiones, inclusive la muerte. Se puede, por ejemplo, adquirir una adicción psicológica a esta droga. El síndrome de abstinencia muestra sentimientos de miedo, inquietud y preocupación. Sentirse agitado, emocionado, tenso, confundido o irritable a tener alucinaciones. Unas reacciones físicas que incluyen destrucción muscular o espasmos, pérdida de peso, aumento en la temperatura corporal o convulsiones inclusive. Se los voy a decir sinceramente. No existe ningún medicamento que pueda ayudar o reducir el uso de esta droga. ¿Cómo? Bloqueando sus efectos. Vayan con un médico, les hagan un análisis personal y entonces resuelvan de alguna manera su problema. Por ejemplo, hay una otra droga que es el uso de LSD. LSD, es ya desde la época de, no sé, de los hippies, pues, se usaba mucho el LSD. Se trata de una dietilamida de ácido lisérgico, ¿de acuerdo? Dietilamida de ácido lisérgico. Se presenta, por ejemplo, en forma de polvo blanco o de un líquido claro, sin color, básicamente. Miren, los nombres callejeros que todos manejan de alguna manera, es del LSD, incluyen, por ejemplo, ácido, papel secante, ácido secante, alegría azul, electric Kool-Aid, por así decirlo, golpes, luz en el cielo con diamantes, por ejemplo. También se utiliza, no sé, el amarillo suave, por ejemplo, micropuntos, lebrina púrpura, es otra cosa, terrones de azúcar, también nos dice, ¿no? Pestaña sol y cristal de la ventana, bueno, se inventaron muchas maneras, dame un micropuntos, ¿verdad? Dame un cristal de la ventana o un ácido secante, básico. La mayoría no sabe de qué se trata, ¿no? Miren, esto, LSD, es una droga psicoactiva, básicamente, que manifiesta como si estuviera flotando y desconectando de la realidad. La alegría y disminución del inicio, similar, por ejemplo, al efecto de estar ebrio, por supuesto, por uso de alcohol, como varias drogas, como si su pensamiento fuera extremadamente claro, y como si tuviera fuerza sobrehumana. Van a pensar, los usaron utilizar esto, sin temor a nada, ¿eh? Todo aparente e irreal para el que está drogado, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de todo esto? El peligro del LSD es que sus efectos son impredecibles. Esto significa que al usarlo no se sabe si tendrá un buen viaje o un mal viaje. Miren, es un mal viaje. En un mal viaje, por así decirlo, pueden producirse tener pensamientos aterrorizantes, tener muchas emociones al mismo tiempo o pasar rápidamente de sentir una emoción a sentir otra. Sus sentimientos pueden, como sea, distorsionarse las formas y los tamaños de los objetos se alteran.
o sus sentidos pueden cruzarse, por así decirlo, puede sentir o escuchar colores y ver sonidos, imagínense nada más. Los temores que normalmente pueden controlar están fuera de control, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede tener pensamientos de fatalidad y pesimismo, como pensamientos de pronto morirá o que desea lastimarse o lastimar a los demás, por así decirlo. Los efectos dañinos pueden ser aumento en el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la frecuencia, no sé, respiratoria también afectada, la temperatura corporal, insomnio, inapetencia, temblores, sudoración. También problemas mentales que incluyen ansiedad, depresión y esquizofrenia, además. Pues aparentemente no genera adicción, aparentemente. Sin embargo, el uso frecuente de esta droga puede provocar tolerancia. Esto significa que pueden necesitar más y más LSD para conseguir el mismo efecto que están sintiendo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, estaba yo pensando otra cosa de la droga. El uso de la marihuana como droga. Miren, les voy a hablar un poco más de la marihuana. La marihuana es una droga que viene de una planta llamada cáñamo, ¿de acuerdo? Su nombre científico es Cannabis sativa. Lo que van a sentir los que consuman marihuana es una sensación de bienestar o la relajación extrema, tener, por ejemplo, un aumento del apetito, aumento en las sensaciones de vista, oído y gusto. El tipo de sus efectos es esto. Miren, si inhala humo de marihuana, puede sentir los efectos luego de unos segundos o algunos minutos, por así decirlo. Si consume alimentos que contienen esta droga, o sea, como ingrediente, como los pastelitos o un pastel o lo que sea, puede sentir los efectos, no sé, entre 30 y 60 minutos, mientras hace proceso el pastel, imagínense nada más, ¿no? También van a presentar, por ejemplo, unos ojos inyectados. Eso es clásico, clásico. Se fumó marihuana, tiene los ojos inyectados, ¿no? También el aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial, infecciones como sinusitis, bronquitis y asma, sobre todo en consumidores muy frecuentes. Una irritación de las vías respiratorias, lo que provoca estrechamiento y espasmos. También van a tener un dolor de garganta, debilitamiento del sistema inmunitario. Miren, la marihuana también puede tener efectos muy desagradables. Yo se los tengo que decir, no, honestamente, médicamente. ¿Cómo qué? Afectar el estado de ánimo con sentimientos de pánico o ansiedad. Afectar la manera de que el cerebro procesa lo que le rodea. Puede tener, por ejemplo, creencias falsas o delirios. Sentir mucho miedo o confusión y ver o escuchar cosas que no están ahí. Como alucinaciones, provocar que el cerebro no funcione correctamente. Por ejemplo, puede no ser capaz de concentrarse o poner atención en la escuela o en el trabajo. La memoria puede debilitarse y la coordinación puede verse afectada en tareas como, no sé, conducir el auto, el criterio y la toma de decisiones también. También puede verse afectadas en consecuencia, pues puede, los que los consumen, por supuesto, ¿no? Hacer cosas riesgosas como conducir estando drogado, por así decirlo, o practicar sexo sin protección. Eso es otro riesgo, ¿no? Algunas de las personas que utilizan marihuana pueden volverse adictas, por lo que el síndrome de abstinencia produce, número uno, sentimientos de miedo, inquietud y preocupación o ansiedad. Sentirse, por ejemplo, agitado, emocionado, tenso, confundido e irritable. Inclusive problemas para dormirse o para permanecer dormido permanentemente, ¿no? Hay otro tipo de drogas que se llaman los usos de inhalantes, por así decirlo. Los inhalantes son vapores químicos, básicamente, que se respiran intencionalmente para drogarse. En el caso, por ejemplo, de los aerosoles, por ejemplo, como aromatizantes ambientales, no sé, desodorantes, protectores de telas, laca para el cabello, rociador de aceite vegetal y pintura de aerosol, por ejemplo, ¿no?
Gases, por ejemplo, como el butano, el líquido, por ejemplo, del encendedor. Terrible, imagínense nada más. Un spray para limpiar, no sé, computadoras también, freón, helio, óxido nitroso, gas de la risa que se encuentra en contenedores de la crema batida, por así decirlo, y propano, nítritos, que ya no se venden afortunadamente legalmente, pero cuando los nítritos se compran de manera ilegal, a menudo se ven como limpiador para pieles, por así decirlo, aroma líquido, aromatizante de habitaciones o limpiador de cabezas de video, por ejemplo, solventes como el líquido corrector, desengrasante, pegamento de secado rápido. Ya lo sabe para dónde van, ¿eh? Totalmente. Marcadores con punta de fieltro, gasolina, acetona y disolvente de la pintura. ¿Para qué se usan eso? Bolseo, por ejemplo, inhalar la sustancia, ¿de acuerdo? Es inhalar después de que sea rociado, básicamente, o introducido en una bolsa de papel. O plástico. En otro sentido, por ejemplo, cuando se dice globeo, dice, bueno, pues está globeando, inhalar gas de un globo, espolvoreada, rociar un aerosol en la nariz o la boca, inhalar aromatizantes ambientales en aerosol, aspirado, inhalar un trapo mojado en la sustancia y luego sostenerlo cerca de la cara o meterlo en la boca. Otra cosa se llama el esnifeo, o sea, inhalar una sustancia directamente a través de la nariz. O sea, inhalar una sustancia directamente a través de la boca. Miren, al inhalarse lo que le estoy mencionando, los pulmones absorben los químicos, ¿de acuerdo? En algunos segundos los químicos van al cerebro, provocando que la persona se sienta intoxicada o drogada. El efecto normalmente involucra sentirse emocionado y contento, una sensación similar o sentirse ebrio también, debido al consumo de alcohol. Los nitritos son distintos de los dos inhalantes. Son inhalantes, por favor. Hace que los vasos sanguíneos se expandan y que el corazón lata mucho más rápido. Esto provoca que la persona se sienta cálida y emocionada. Ese es el problema. Los nitritos frecuentemente se inhalan, por ejemplo, para mejorar este desempeño sexual en lugar de hacerlo para sentirse drogados. Imagínense. Los efectos dañinos a los inhalantes es daño a la médula ósea, coma, hipocausia, problemas cardíacos como un ritmo cardíaco irregular o acelerado, ¿de acuerdo? Pérdida de control de esfínteres, o cambios en el estado de ánimo, también como indiferencia respecto a todo, o sea, una apatía total. Un comportamiento también violento, depresión, problemas neurológicos, como adormecimiento o hormigueo en las manos y los pies, y temblores inclusive se presentan. Los ritmos cardíacos rápidos e irregulares pueden provocar que el corazón deje de bombear sangre al resto del cuerpo. Fatal. Esta afección se conoce como ¿qué? Como un síndrome de muerte súbita por inhalación. Puede presentarse asfixia, por ejemplo, cuando los pulmones y el cerebro no reciben suficiente oxígeno. Esto puede suceder cuando el nivel de vapores químicos en el cuerpo es tan alto, ¿sí?, que toman el lugar del oxígeno en la sangre. Imagínense nada más. También puede presentarse, por ejemplo, asfixia si se pone, no sé, una bolsa de plástico sobre la cabeza cuando se está inhalando en una bolsa. Terrible, ¿no? Quien está consumiendo inhalantes muestra el aliento y la ropa que huele a químicos. Tos o goteo nasal constantemente, ojos llorosos y pupilas muy abiertas. Esos son los síntomas. También se puede sentirse cansado todo el tiempo. Ver o escuchar cosas que no están ahí, van a estar alucinando. Esconder contenedores vacíos o trapos en distintos lugares de su casa, ¿no? Cambios de ánimo, o sentirse enojado o irritable sin razón, inapetencia, náusea, vómito, pérdida de peso también.
También se pueden presentar, no sé, manchas o pintura en la cara, los manos en la ropa, no sé, erupción o ampollas en la cara. En estos momentos no existe un medicamento que pueda ayudar a reducir el uso de inhalantes bloqueando sus efectos. Inmediatamente, cuando hay algunas, en una casa o alguna familia o un joven entonces, que tiene ese problema, llévenlo a un médico inmediatamente para que lo trate de manera integral. Vamos a terminar este capítulo que es muy doloroso de la drogadicción. Espero que los jóvenes y los que usen drogas eh, entiendan la repercusión de las drogas y la consecuencia. Ustedes saben por qué, porque no es algo que produce el organismo, sino es algo que estamos adentrando al organismo para perjudicar. Que estén muy bien, que estén muy bien, que estén muy felices todos y sobre todo muy contentos.